Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 4.27 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, ¿qué empuje P dirigido hacia arriba del plano hará que el bloque de la figura 4.22 suba por dicho plano con rapidez constante? Bueno, en este ejercicio nos tenemos que apoyar de una figura de la 4.22 que de hecho ya la utilizamos para un video anterior, el 4.26, y aquí tengo una captura de pantalla de lo que hicimos en ese ejercicio. Entonces simplemente lo voy a utilizar de apoyo para no tener que volver a dibujar la figura y hacer todas esas líneas. Entonces vamos a apoyarnos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que hacer el planteamiento de las ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esto es válido aunque aquí nos diga que el objeto se mueve a rapidez constante, porque hay que recordar que por segunda ley de Newton, el hecho de que haya una fuerza neta lo que ocasiona es una aceleración. Entonces, si esto se está moviendo a rapidez constante, quiere decir que no hay aceleración, porque la aceleración es el cambio de velocidad. Entonces, como no hay aceleración, entonces la fuerza, esto se puede interpretar como que hay una fuerza nula, o sea, es decir, no hay fuerzas, o como que las fuerzas que sí existen se están contrarrestando unas con otras, y para que se contrarresten, pues la suma de las fuerzas tiene que dar cero. Entonces es por eso que a rapidez constante siguen siendo válidas estas dos ecuaciones, que cuando también estamos en reposo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos planteadas nuestras ecuaciones. Aquí vamos a hacer algunos ligeros cambios. ¿Cuáles vendrían siendo esos cambios? Bueno, primero que nada vamos con sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ok, ¿qué fuerzas están actuando en el eje X? Bueno, tenemos la fuerza de fricción, tenemos la componente tangencial del peso y ahora vamos a agregar esa fuerza P. Vamos a empezar por la fuerza P. La fuerza P está apuntando hacia arriba, entonces la vamos a poner positiva. Ok. Luego tendríamos la componente tangencial del peso, pero la componente tangencial del peso tiene una relación con el vector original del peso, que es el peso original multiplicado por el seno del ángulo. Como este apunta hacia abajo, porque pues si el objeto se resbala sería hacia acá, ¿no? Hacia abajo. Entonces sería menos W por el seno del ángulo. Ok, y aquí viene un cambio bastante escurridizo, se le podría llamar, porque aquí puede ser donde se encuentre el fallo principal en este ejercicio. Tenemos que en el ejercicio 4.26 la fuerza de fricción la estábamos apuntando hacia arriba. ¿Esto por qué? Porque suponíamos que el objeto estaba en reposo y que si el objeto y que esta fuerza P no existía. Y si el objeto empezaba a moverse, se movería hacia abajo porque estaría cayendo. Entonces la fuerza de fricción la dibujamos hacia arriba. Pero hay que recordar que la fuerza de fricción es una fuerza que se adapta a la circunstancia. No es como por ejemplo la fuerza normal que siempre apunta hacia arriba, o como el peso que siempre apunta hacia abajo. La fuerza de fricción siempre va en contra del movimiento. Entonces si ahora estamos moviendo el objeto hacia arriba, entonces la fuerza de fricción no puede estar contribuyendo, es fuerza de fricción, es una fuerza que impide el movimiento. Entonces esta fuerza de fricción la tenemos que suponer hacia abajo, en el sentido contrario del movimiento. Por lo tanto, ya no será más FF, sino que será menos FF. Y eso lo igualamos a 0. Entonces ahí tendríamos nuestro cambio más significativo. En la parte de abajo de sumatoria de fuerzas en Y no hay tanto cambio. N sigue valiendo lo mismo y sigue apuntando hacia el mismo lugar. Y la componente normal del peso, que viene siendo esto, también apunta hacia abajo. La componente normal es el peso por el coseno. Entonces menos el peso por el coseno. Y nuevamente igualamos a 0. Estos valores, como no han cambiado, sigue siendo el mismo peso, son 60 newtons, el ángulo siguen siendo los 43. Entonces si yo hago esa multiplicación, 60 por coseno de 43, esto me da una fuerza normal de 43.88, porque el 43 estaría restando, al pasarlo para acá, pasaría sumando. Entonces me quedaría que N vale 43.88 newtons, que es lo mismo que nos había dado en el ejercicio anterior, pero aquí ya no nos piden la componente del peso, la componente tangencial del peso, sino que nos piden el valor de P. Entonces, ¿qué vamos a hacer para obtener esto? Bueno, para obtener este término es muy sencillo,
Este de peso sigue siendo el mismo, este ángulo sigue siendo el mismo, así que ese valor no cambia. 60 por seno de 43 es igual a 40.92, que era lo que me daba la componente tangencial del peso. Pero en este caso la fuerza de fricción no la conozco, pero hay una relación que existe entre la fuerza de fricción y la fuerza normal, que sí la conozco, y es que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción cinética multiplicado por la normal. Entonces me queda que este valor, aquí me lo dan en el dibujo, vale 0.3, y la fuerza normal la acabamos de obtener, que vale 43.88. Si yo hago esa multiplicación por 0.3, eso me da 13.164. Entonces la fuerza de fricción vale 13.164, que lo voy a poner aquí también restando, que vendría siendo esta parte, y ponemos igualado a 0. Y entonces para despejar P nos queda muy sencillo. Estos dos están ambos restando, se van a sumar entre sí. Eso me da menos 54.08. Y al estar restando, si los quiero pasar del lado de 0, pasarían sumando. Entonces me queda positivo, 54.08. Y ahí tendría el valor de P, que creo que es lo único que me están preguntando. Bueno, con esto entonces tendríamos el ejercicio 4.27. Y entonces aquí lo que podemos rescatar sobre todo este ejercicio es esta peculiaridad que tiene la fuerza de fricción, que la fuerza de fricción es una fuerza que se adapta a la circunstancia que estemos analizando. No siempre la podemos dibujar hacia arriba, no siempre la podemos dibujar hacia abajo. La regla es siempre dibujarla en el sentido contrario al movimiento. Entonces, por eso es que hubo ese cambio del ejercicio anterior. Bueno, espero que te haya sido útil este ejercicio. Si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie y de muchas otras.